Hola, buenas noches, pero para vosotros puede ser lo que sea. Vamos a empezar con la lección 12 en la exposición. Ya os he mandado unas actividades de esta lección, os he dicho que os leáis atentamente, como si lo estuvierais estudiando, los cuatro primeros puntos. Estudiar en el sentido de leer entendiendo, subrayando, repasando, si queréis, mentalmente eso para ver que efectivamente eso se ha quedado ordenado en la cabeza, no repitiéndolo ahí en voz alta sin saber lo que decís, eso no. Es decir, leyendo, entendiendo y memorizando significativamente eso en la medida de lo posible. No hace falta recordarlo todo, pero que se os quede lo importante. Ya os dije que había dicho Camilo José Cela que la cultura es lo que queda en uno cuando olvida lo que ha aprendido. Entonces algo se os quedará para siempre, espero. Bueno, pues y también os dije que leyerais cuatro textos que están en las actividades y que están relacionados con estos cuatro puntos que yo ahora os voy a explicar, os voy a comentar. Eh, Esto es en lo que de momento llevamos con esta lección 12. Bueno, entonces os explico estos cuatro primeros puntos. Son el punto de moral como estructura y moral como contenido. Perdón. El punto de la libertad y el determinismo y el punto de los actos humanos y actos del hombre y el de los términos moral y ética. Bueno, pues sobre el primero, moral como estructura y moral como contenido, es muy importante que no nos irritemos, como decía Ortega, y que ya sepamos que no nos irritemos por el uso del vocablo moral y que sepamos desde el principio que hay dos significados de la palabra moral. Uno, el que hace referencia a la moral como estructura, que es la situación que tiene el hombre en la medida en que el ser humano en la medida en que está liberado de los instintos, impulsos, pulsiones naturales dados y en la medida en que puede elegir entre las posibilidades que se abren. Y otra, eh, otra significación de la palabra moral, que es la que hace referencia a moral en cuanto al contenido. Entonces, la moral, estas distinciones, moral como estructura, moral como contenido, las utilizará Ortega, pero sobre todo Zubiri. Zubiri, que es un discípulo de Ortega, un filósofo vasco español, uno de los discípulos de Ortega, con diferencias, eso. Zubiri ha desarrollado una filosofía importante, hasta cierto punto liberada de Ortega y muy ligada también a la tradición, a la escolástica, pero con muchos conocimientos de ciencia. De Zubiri dijo Ortega y de Zubiri dijo Einstein, por lo visto, cuando vino a España y anduvo pues con otros intelectuales, entre ellos Ortega y Gasset, también se vio con Zubiri, y la idea de Einstein es que el tío con el que había conocido en España con la cabeza mejor colocada, mejor cuadrada, era Zubiri. Recordad de todas maneras que Ortega decía de Einstein que era un tío que sabía mucha física, pero que era más bien un poco borricote en otras cosas, que era un hombre más bien plano en otros muchos sentidos. No lo destacó en todo. Bueno, pues es a Zubiri a quien debemos estas distinciones y también después a Aranguren. Aranguren es de algún modo discípulo de Zubiri. En el libro que él escribió, un manual de ética en Alianza Editorial, en Alianza Editorial Universidad, que es el que todos los estudiantes de filosofía, por lo menos hasta un determinado momento, tuvieron para estudiar esta asignatura de la ética. Estudiaba en quinto esta asignatura.
pues utilizaron. Entonces Aranguren seguía a Zubiri. Moral como estructura hace referencia entonces a eso, a que el ser humano por estructura no puede ser amoral, es necesariamente moral, por lo tanto puede ser eso, moral o es necesariamente moral, pero puede estar desmoralizado. Entonces, la moralidad es que tenemos que construir nuestra vida en nuestro hacer porque no nos viene construida por la naturaleza. Por eso que tengamos que elegirlo. La condición que hace posible que tengamos una moralidad como estructura es que seamos libres. La otra parte, el que hay una moral como contenido, hace referencia a que nuestra vida, además, debe ser hecha en un determinado sentido o en otro. Es decir, hacer una buena vida puede ser distinto de hacerla mala. Entonces, que debemos hacer una buena vida y que por lo tanto debemos de hacerla así, eso es parte de la moral como contenido. Bueno, yo creo que se quedan muchos detalles, pero con esto es suficiente. Estas ideas son esenciales. El segundo punto, el de la libertad y el determinismo. Se habla de libertad al menos en tres sentidos. Libertad de coacción, que es la libertad negativa, no tener coacciones para poder hacer eso que queremos. Libertad positiva exterior, que significa pues eso, poder hacer lo que hemos elegido. Y libertad positiva interior, que es el libre arbitrio, que es la libertad fundamental de la que dependen todos los demás. Si no somos libres en ese sentido de la libertad positiva interior, en el libre arbitrio, todas las demás libertades son libertades aparentes. Bueno, el libre albedrío es justamente lo que es negado por los determinismos. El libre albedrío no es omnipotencia. No significa que no estamos nunca obligados a elegir una cosa. Siempre tenemos al menos dos opciones. Eso es lo que es el libre arbitrio. Que no es lo mismo que poder hacer todo lo que queremos. Que eso es la omnipotencia. Entonces, los determinismos niegan el libre albedrío. Esos determinismos hay de muchos tipos, están esquematizados o resumidos en cuatro. Tendríamos el determinismo físico, que luego tiene una concreción en el determinismo biológico. El determinismo físico significa que estamos vividos por las partículas materiales que nos componen. Entonces sus acciones, reacciones, sus movimientos, bueno, sus acciones no, sus reacciones, sus movimientos, estar sujetos a las leyes a las que estén sujetos o sean cuales sean estas leyes, eso es lo que hace que nosotros obremos de una determinada manera. La libertad es una ilusión en este sentido. En el determinismo biológico, pues es nuestra genética, que sí se mezcla con el ambiente, que es azaroso, pero esa genética nos viene dada y es el elemento de necesidad en nuestra vida. El determinismo psicológico sostiene que dado que la voluntad siempre que quiere por un motivo, y es el motivo más fuerte por el que queremos, la voluntad está determinada por el motivo. La escolástica aquí da la vuelta a esto y dice que es verdad que la voluntad necesita un motivo para querer, pero que es la propia voluntad quien hace al motivo ser el más fuerte. No es él el que por sí mismo es el más fuerte, sino que es la voluntad quien lo quiere, haciéndolo más fuerte, y al hacerlo más fuerte, por eso se mueve por él. Por último, tendríamos el determinismo sociológico, por ejemplo, más o menos defendido por Marx, el marxismo, y es que son digamos, la situación social, la clase social a la que pertenecemos, los aportes, las influencias y condicionamientos del entorno, los que hacen que nuestra vida sea de una determinada manera o de otra, y por tanto que nuestras elecciones se inclinen hacia un horizonte o hacia otro. Bueno, lo importante es saber que si estos determinismos, en estas formas o en la que se cita al final, que es una expresión del determinismo neurológico, biológico, físico,
a fin de cuentas. La de Libet con el experimento este que es capaz de cifrar que en unos milisegundos los movimientos neuronales son previos a nuestra decisión consciente y a nuestra acción. El movimiento del dedo viene después de nuestra decisión consciente, pero es que esa decisión consciente, digamos, no es primera y luego entre eso y el movimiento del dedo hay una reacción neuronal, sino que son primeros el comportamiento de las neuronas es previo a nuestra decisión voluntaria. Esto él dice que lo ha conseguido medir y que en milisegundos pues las neuronas se anticipan a nuestra voluntad. Si tienen razón los deterministas, la moral es una ilusión, es un espejismo. Tendría razón entonces Spinoza, filósofo del siglo XVII, racionalista, que sostenía que la libertad es una ilusión y que nos creemos libres porque desconocemos las causas de las acciones que hacemos. Vale. El siguiente punto está dedicado a la distinción entre actos humanos y actos del hombre, que es una distinción escolástica. Los actos humanos serían aquellos que sí serían libres, responsables, imputables, conscientes, intencionales, motivados, mientras que los actos del hombre serían todos los que hacemos. Pues yo qué sé, hacer la digestión es un acto del hombre, pero no es un acto humano. Dentro de los actos humanos, esos que son libres, algunos tienen que ver con la moral y otros no. Aquellos que tienen que ver con la moral es porque normalmente vienen a producir un bien o un mal para nosotros, para el medio o para otros. Bueno, pues para acabar, no me va a dar tiempo en este vídeo, voy a tener que grabar, me parece otro. Bueno, pues cuando se corte sigo con el otro. El último punto es el de la distinción entre los términos moral y ética. Ya os anticipo que al final, que lo habéis leído ya,